domingo hermoso, qué domingo especial, ¿no? Más allá de que es una fecha puesta por la tradición, hoy domingo a la noche, con la ayuda del Señor, vamos a recordar juntos, en familia, algunos más numerosos, algunos más solitos, pero vamos a recordar que un día, tal como lo había anunciado, el Señor vino y vino para salvarnos. Amén. Los relatos del nacimiento de Jesús tienen a muchos personajes, ¿no? Y cuando uno tiene que predicar en estas fechas, parece que fuera sencillo porque el tema ya está, pero a su vez también está el desafío de saber qué es lo que el Señor quiere decir, que no sea simplemente una predicación de tradición de la Navidad, sino que sea la palabra de Dios. Y hay tantos personajes hermosos, por supuesto está Jesús, pero también está José y María, están sus padres y con todo lo que ellos tuvieron que vivir antes y después del nacimiento. También está Juan el Bautista, que fue preparando el camino, ¿se acuerdan? Nació unos meses antes, pariente de Jesús, y Dios lo trajo también de una forma sobrenatural para preparar el corazón del pueblo para recibir a Jesús. También está Herodes, ese que no es tan querido, ese personaje, el rey Herodes. Los pastores que estaban ahí cuidando sus ovejas a la noche y se les aparecieron los ángeles y todo eso que vemos en los pesebres y en esas representaciones. Pero hoy para el mensaje de esta mañana nos vamos a enfocar en esos sabios que vinieron, ¿de dónde? Del Oriente, ¿sí? Y nosotros no decimos Oriente, decimos ¿cómo? ¿Qué punto cardinal decimos nosotros? El Este, ¿está bien? Porque vinieron del Oriente, no sé qué eran japoneses, eran orientales, no, vinieron del Oriente, vinieron del Este, ¿sí? Y dice Mateo capítulo 2, que es el que relata con más detalle esto, versículo 1 y 2, escuchen, dice: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos, ¿a qué? A adorarlo. No sabemos mucho de estos sabios. ¿Cuántos eran? No sabemos. Ya le hemos agregado raza, le hemos agregado nombre. Trajeron 3 regalos, entonces alguno que tenía que dibujar la tarjeta de Navidad dijo: vamos a dibujar a 3, porque eran 3 regalos, pero no dice que eran 3, no dice que andaban en camello, no dice que había un negro, no dice que se llamaba Baltasar, Melchor, Gaspar, no dice nada de eso la Biblia. Es todo tradición y se fue agregando y agregando. Hay algunos arqueólogos que dicen: encontramos las calaveras de los 3 reyes magos. Y después, por otro lado, otro arqueólogo también dice: no, estas tienen que ser las 3 calaveras de los reyes magos. Bueno, pero además de toda esa tradición, los que saben un poco más que los que hacen las tarjetas de Navidad, dicen que el viaje que hicieron estos sabios, porque es más correcto llamarlos sabios que magos, era un viaje bastante largo. Se supone que venían de la zona de Babilonia, de Mesopotamia, y era un viaje no de un fin de semana largo, era un viaje de 5, 6 o algunos dicen hasta 9 meses. No era cualquier tipo de viaje el que hicieron ellos. Y aunque nosotros decimos que eran 3, y eso es bueno cuando hay que buscar los actores para los pesebres, que sean 3, pero los que saben dicen que seguramente fueron más de 3 y que seguramente no eran esas imágenes que vemos en las postales donde están esos 3 siluetas de camellitos con esos 3 personajes arriba. Debe haber sido, dice, un séquito, una comitiva casi real que probablemente haya tenido más de 200 personas. Así que vayan buscando actores si lo quieren hacer bien. Y vamos a hacer como la historia era. Y estos personajes, y esto de decir que era una comitiva tan grande, tiene sentido por el relato bíblico. Porque si hubieran sido solamente 3 viajeros solitarios y andan preguntando por el rey de los judíos, nadie les hubiera llevado el apunte, ¿sí? Pero miren, dice Mateo capítulo 2, verso 7, luego Herodes llamó en secreto a los sabios
para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. ¿Lo ven? Herodes, el rey, no iba a llamar para hablar cara a cara con cualquier persona. Deben haber tenido un cierto prestigio. Dice la Biblia que no solo Herodes se puso bastante nervioso, sino que dice toda la ciudad se perturbó con la llegada de ellos. No fueron 3 que estaban ahí en secreto preguntando a algunos vecinos, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? No sabemos demasiado, no sabemos exactamente cuántos eran, no sabemos exactamente de dónde venían, ni mucho menos sabemos los nombres, no exactamente, no lo sabemos. ¿Está bien? Pero hay una cosa que sí sabemos y que podemos tomar del relato bíblico y estar tranquilos de que si hablamos de esto, es verdad. No sabemos muchas cosas, pero sabemos una. Ellos eran adoradores. ¿Me dice amén la iglesia? No sabemos de qué color eran, de qué raza eran, pero sabemos una cosa. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarlo. Ellos estaban buscando al rey anunciado. Ellos estaban buscando al rey prometido. Ellos hicieron el esfuerzo de viajar, se arriesgaron, sabían que decirle a Herodes, estamos buscando al rey de los judíos. ¿Herodes quién era? El rey de los judíos. Ellos sabían que decirle a Herodes, estamos buscando al rey de los judíos, era una amenaza de muerte para ellos, porque Herodes era bastante psicópata y a todos los que parecían querer sacarle el lugar los mataban. Entonces eran adoradores. Y de ellos, de estos sabios, de la actitud de estos hombres, vamos a tomar una enseñanza. ¿Cuántos queremos ser verdaderos adoradores? No solo de palabra, no solo el domingo, no solo una canción. Acá la Biblia no dice que ellos cantaran nada, pero ellos eran verdaderos adoradores. Y vamos a ver algo en la actitud de estos hombres. Seguramente hay mucho para hablar de ellos, pero vamos a hablar de algo de ellos, porque después de esa reunión con Herodes, siguen la estrella. ¿Se acuerdan la historia, no? Siguen la estrella. De eso también dice, no, era una alineación de planetas, esa palabra estrella no significa ninguna alineación de planetas ni nada. Literalmente era la gloria de Dios. La palabra koshab, la palabra estrella, significa gloria, significa un príncipe. ¿Se acuerdan en Génesis cuando Dios crea las cosas? Dice que creó las estrellas para que gobernaran en el cielo, para que gobernaran el día y para que gobernaran la noche. Entonces, eso que ellos veían era la gloria de Dios. Incluso en Mateo 24, cuando anuncia que el Señor va a volver, dice que van a ver esa estrella, ese lucero de la mañana, lo van a volver a ver. No significa un astro, es la gloria de Dios. Ellos iban siguiendo eso y dice que los lleva a Belén. Y dice Mateo 2, versículo 10 al 11, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Qué hermosa esta historia, qué hermoso este relato. Cuando ven esa estrella que se detiene en ese lugar, en esa casa, dice que se llenan de alegría. Y entrando a la casa, se postran y adoran, pero hacen algo más. Dice que abren sus cofres y les dan sus regalos, oro, incienso y mirra. Y el título de mi sermón esta mañana es Cofres abiertos. De esta historia, de estos sabios, el deseo de mi corazón es que podamos nosotros al terminar este mensaje ver cómo están nuestros cofres. Ver si nosotros tenemos nuestros cofres abiertos al Rey o si nuestros cofres están cerrados. Hay algo que ellos nos enseñan. Hay una idea alrededor de la cual me gustaría tomar la enseñanza de esta mañana. Un adorador está dispuesto a abrir sus cofres en cualquier escenario. ¿Me dice amén, hermano? Un adorador está dispuesto a abrir sus cofres en cualquier escenario. Si quiere anotar eso, le va a venir bien porque es de lo que vamos a hablar esta mañana. Saben que los escenarios nos pueden confundir, ¿o no? Los escenarios a veces nos confunden. El mes pasado fue el cumpleaños de Laura, mi esposa, y nos fuimos a Carlos Paz a pasar el día, solos.
agregué solos. Y entonces, ¿vieron cuando uno tiene poco tiempo y trata de ver qué puede conocer, qué puede hacer, qué hay? Y entonces, los días anteriores vi ahí en internet que había un lugar que era el Cerro de la Cruz, no sé si alguno lo conoce, que decía, el pico más alto de Carlos Paz, de 1000 metros, y tiene en la cima una cruz de 15 metros que se hizo hace casi 100 años y cuenta toda la historia. Y para rematarla dice, la cruz dice en latín, Cristo vive, reina e impera. Digo, listo, vamos a ir para allá. Entonces, ahí el día que estábamos, estaba lindo para andar, pensamos ir a caminar, subir ese cerro. Entonces pongo en el GPS Cerro de la Cruz y empieza, ¿no?, a guiarnos. Y nos empieza a guiar. ¿Cuántos son re desorientados como el pastor? Acá. Ahí está. Y en un momento, ¿vieron esa sensación de no es por acá? Esa que no te lo revela ni carne ni sangre, pero no es por acá, no es por acá. Y se empezó a poner, digamos, como feo el lugar. Y empezamos a ver callecitas más angostas. Y uno tenía la expectativa de decir, hey, pero si esto es lo que sale en la página del gobierno de Carlos Paz, debe haber todo un predio turístico, debe haber mucha gente, puestos vendiendo remeras, regalos, llaveros, alfajores. Es lo que uno se imagina. Nada había de eso. Y en un momento nuestra estrella se para ahí y dice, has llegado. Nada había. Mira un cartel de la calle, Cerro de la Cruz, del 0 al 100. Sí. Se ve que la inteligencia artificial no llegó ahí todavía. Ahora, tuvimos que dar la vuelta, no era ahí, ¿no? Yo quiero que pienses un momento en esta escena de los sabios. Eran personas que se dedicaban a identificar reyes. Eran personas que estaban familiarizadas con la realeza. Ellos vivían en la corte, ellos eran servidores de la corte. Seguramente, por el oficio que tenían, por la jerarquía para hablar con Herodes. Eran personas que se codeaban en ese nivel. Y vienen siguiendo una majestuosa estrella en los cielos para buscar al rey de los judíos. Por meses. De repente la estrella se detiene y una voz dice, ha llegado. ¿Y dónde están? En una ciudad pequeñísima llamada Belén. ¿Y en un palacio? No. ¿En un castillo? No. Dice el escritor, en una casa. ¿Saben que los escenarios a veces nos pueden confundir? Vamos buscando al rey de los judíos, a este que está prometido que va a ser el rey de los judíos, pero que va a gobernar a todas las naciones de la tierra. ¿Y a dónde llegamos? A una casa. ¿Quién es? Los sabios de Oriente. Andamos buscando al rey. Pase, abre la puerta. No hay sirvientes. No hay violines tocando ahí para el rey. Ahí hay una jovencita que no está vestida con ropas extraordinarias, que está vestida como una simple jovencita de Israel, en los brazos teniendo a un niño. Y dice que ellos se postraron y adoraron. Pero los escenarios nos pueden confundir. ¿Cómo si este es el rey que va a gobernar a todo el mundo, va a estar en este escenario? Los escenarios a veces nos pueden confundir. Necesitamos entender que un adorador está dispuesto a abrir sus cofres en cualquier escenario. Porque hay escenarios que parecen decirnos, no es el lugar, no es la circunstancia, no es el momento para abrir tu cofre, no es el momento para adorar, no es el momento para darle lo mejor a Dios, no es el momento, resérvate un poquito de esto, resérvate un poco de aquello, no es el momento, no es el escenario indicado. Pero un adorador sabe
que tiene que abrir sus cofres en cualquier escenario. ¿Amén, iglesia? ¿En qué escenario estás hoy? ¿Cuál es tu escenario hoy? Puede ser que estés en un escenario difícil. Matías, mi escenario económico. ¿Para qué me metí en eso, no? Mi escenario económico es terrible. Y hay escenarios que nos pueden confundir y nos pueden hacer pensar, pero si Él es el rey que dice la profecía que es, Él no debe, este escenario no debe ser en el que Él está. Algo está fallando, algo está pasando, algo anda mal. Quizás tu escenario puede ser el escenario económico, puede ser el escenario familiar. No está bien. Quizás estás en un escenario difícil. No quiero que levantes tu mano, pero si estás en un escenario difícil, yo quiero que pienses, ¿cómo están tus cofres? Quizás es un escenario difícil en tu salud o en la salud de un ser querido, pero un adorador sabe que debe abrir sus cofres, que puede abrir sus cofres en cualquier escenario. Hay escenarios que nos hacen querer cerrar los cofres, esconder los cofres, no darle lo mejor a Dios. Pero estos sabios nos enseñan que aunque el escenario indica otra cosa, ahí está alguien que es digno de que abran sus cofres y de que lo adoren. ¿Sabes qué, hermano? En medio de tu enfermedad hay alguien que es digno de que abras tus cofres y lo adores. En medio de tu pobreza, en medio de tu escasez, en medio de la tristeza por esa oración que no se contesta, en medio de tu dolor por esa pérdida, en medio de ese entorno, en medio de ese escenario tan doloroso, hay uno que es digno de que abras tus cofres y lo adores. Un verdadero adorador, un adorador como estos, no se deja confundir por el escenario, no se deja confundir por el entorno. Sabe que en pobreza o en abundancia, sabe que en salud o enfermedad hay alguien digno de ser adorado. ¿Amén? Claro que es más fácil adorar cuando todo va bien, pero no estamos hablando de que sea fácil o que sea difícil, estamos hablando de ser verdaderos adoradores. Quizás estás triste aún porque vos mismo le has fallado a Dios, porque has querido hacer las cosas bien, porque has querido dejar un pecado, pero volvés a caer una vez y volvés a caer otra vez y te sentís mal y te sentís triste. Y esa tristeza es un escenario que a veces te hace decir, yo no voy a adorar a Dios. Hasta que este escenario no termine, yo no voy a adorar a Dios. Yo le fallé a Dios, hice esto que no tenía que hacer, fui a ese lugar o traté a esa persona de una manera que no tenía que tratar. Yo he fallado a Dios. En este escenario yo no puedo abrir mi cofre. Pero un adorador sabe que en todos los escenarios tenemos que abrir nuestro cofre y adorar a Dios. Porque cuando hacemos las cosas bien y cuando hacemos las cosas mal, cuando nos sobra o cuando nos falta, cuando estamos bien o cuando estamos mal, Él es digno de ser adorado. Él es digno de que nuestro cofre se abra. ¿Amén? Qué sorpresa para ellos llegar a ese lugar y ver que era simplemente una casa. Pero eso no los detuvo. Entraron e hicieron lo que fueron a hacer. Abrieron su cofre y adoraron. No dejes que tu escenario te confunda. Hermanos, no dejen que su escenario los confunda. No lo permitan. En todo escenario abran su cofre y denle lo mejor a Jesús. ¿Amén? A veces lo mejor puede ser más, otras veces lo mejor es poco. Pero en todos los escenarios hay algo mejor que le podemos dar al Señor. Hay algo de lo mejor que le podemos dar como ofrenda a Él. Que el escenario no te confunda, que no cierres tus cofres. Aun cuando el escenario indica otra cosa, Él es rey, Él es digno y Él merece que ese cofre se abra. Dice Mateo 2, verso 11. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Ellos entraron en la casa. ¿Estamos acá? Ellos entraron en la casa. Ellos entraron en el escenario, ¿sí? Pero dice acá que ellos vieron, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? ¿Vieron al? Vamos, iglesia, ¿qué vieron? Al niño. La adoración se inspira en una persona, no en un escenario. ¿Me siguen?
Ellos entran y ese escenario no los podía inspirar. Una simple casa con un piso de tierra, como cualquier casa de Israel, no los podía inspirar a abrir sus cofres y adorar. Pero ¿saben qué? Ellos no se inspiraron en el escenario. Ellos se inspiraron en la persona que estaba en ese escenario. ¿Amén? La adoración no es inspirada por lo que te está pasando. La adoración no es inspirada por el momento de la vida que estás viviendo. La adoración verdadera es inspirada por la persona de Jesucristo. ¿Amén? No somos adoradores por causa de un escenario. Somos adoradores por causa de una persona. Adoramos al que está en el trono. Adoramos al que venció. Adoramos al que nos limpió de nuestros pecados. Adoramos al que pronto va a volver. Y si estamos enfermos, y si estamos en escasez, y si todo va bien, el escenario puede cambiar, pero Él siempre es digno. Él es igualmente digno en cualquier escenario. ¿Amén? ¿Saben que nuestro problema es que nos enfocamos demasiado en el escenario? ¿Sí? Nos enfocamos demasiado en lo que está pasando. Es como si entráramos y empezáramos a mirar la casa y el piso de tierra y que no hay sirvientes y que no hay música y que nos enfocamos demasiado en el escenario. Y si nosotros hacemos eso, es probable que nuestros cofres se mantengan cerrados. Porque los escenarios muchas veces no nos van a inspirar a adorar. Si lo que te inspira a adorar es el escenario, si adorás porque hay provisión, ¿cuántos cuando les dicen, mira, te vamos a aumentar el sueldo o te vamos a ascender en tu trabajo, cuántos dicen gloria a Dios? Y sí, Olga siempre dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Los análisis dieron bien, ¿qué decimos? Gloria a Dios. Porque hay escenarios donde parece como más natural alabar a Dios. Mira, todo salió bien, llegamos bien, hubo un problema, pero Dios nos ayudó. ¿Y qué decimos? Dios es fiel. ¿Y si eso no hubiera pasado? ¿Dios no es fiel? Sí. ¿Y si en lugar de ascenderte te hubieran descendido? Y no, el cofre, ahí lo vamos a cerrar el cofre. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo telegrama del gerente diciendo que me asciende, que me pide disculpas, que me indemniza. Ahí vamos a abrir el cofre y vamos a volver a adorar a Dios. No. Si adoramos porque hay salud, si adoramos porque hay provisión, no está mal que digas, Señor, gracias, te adoro, te bendigo, sos bueno, porque hay puertas abiertas, porque las cosas te están saliendo bien. No está mal, pero tenés que entender una cosa. Estás adorando por causa de un escenario favorable. ¿Me siguen? Estás adorando por causa de un escenario favorable. ¿Sí? Puede ser que de pronto el escenario cambia y empieza a haber una necesidad, un problema. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad, ahí nos metemos a orar, ahí nos metemos quizás a decir, Señor, ayúdame, vos sos bueno, vos sos glorioso, saname, Señor, vos sos grande, vos sos hermoso, vos sos tan fiel, provéeme, dame trabajo. Cuando viene la necesidad, a veces esa necesidad nos lleva a la intimidad con Dios, a buscarlo y adorarlo. ¿Cuántos hemos hecho eso? Y sí. Ese tiempo que no encontrábamos en nuestra agenda, de pronto cuando algo grave llega a la casa, ese tiempo aparece. ¿Vieron que las cosas graves siempre aparecen con tiempo? ¿Nos traen tiempo para el devocional? ¿Vieron que las malas noticias parece que vienen con un bonus de tiempo para orar? No, ese tiempo siempre estuvo. Pero nos volvemos buscadores de Dios, no por una persona, sino por un escenario. El médico dijo que las cosas no están bien. Entonces, ese escenario te lleva a adorar a Dios, te lleva a venir a la iglesia, te lleva a cantar, te lleva a confesar tu pecado, te lleva a adorar a Dios. No estás siendo motivado por una persona, estás siendo motivado por un problema, estás siendo motivado por una necesidad. ¿Está mal, pastor, que hagamos eso? No, no está mal. Pero si vos estás adorando a Dios solo porque tenés un escenario bueno, favorable, o estás adorando a Dios solo porque tenés una necesidad, tenés que dar un paso de madurez en esta mañana. ¿Cuántos queremos madurar? Que la gente nos vea y diga, yo no puedo identificar en qué escenario está, ¿vos sabés? ¿Sería bueno eso o no?
Porque el hombre de doble ánimo es cambiante. Ahora está bien, canta, alaba, además. De pronto las cosas andan medio, bueno, y ya está. Y se va. Y después le viene un problemita y vuelve a la iglesia. Eso no es maduro. A la adoración no la debe inspirar el escenario que estás viviendo. Ni bueno ni malo. Porque los escenarios cambian. Hay una canción hermosa que dice, aunque las estaciones cambian, tu amor permanece. Aunque las estaciones de la vida cambian, el carácter de Dios permanece siempre siendo el mismo. Amén. Y hoy puedes estar allá arriba y mañana puedes estar allá abajo, pero ¿sabes qué? Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue siendo digno. Dios es digno de adoración cuando todo va bien y Dios es digno de adoración cuando todo va mal. Los verdaderos adoradores dicen, puede salir el sol o no puede salir el sol, pero yo voy a abrir mi cofre y voy a adorar a Dios, porque no lo adoro porque haya sol, ni lo adoro porque hay tormenta, lo adoro porque Él es digno de ser adorado. ¿Amén? Entonces tenemos que adorar a Dios no por el escenario, sino por la persona. No por cómo nos está yendo, sino por quién es Él. Aquellos hombres en ese escenario tan contradictorio con la realeza, tan poco inspirador de adoración, ellos se postraron, adoraron y abrieron sus cofres. ¿Amén? Dice el profeta Habacuc, capítulo 3, 17. Sé que ya lo saben muchos. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos. O sea, el escenario está bastante mal, la está dejando claro el profeta, ¿o no? Y por si eso faltara, dice, y ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles ni vacas en los corrales. Yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. El escenario, ¿cómo es? Terrible. Pero Habacuc no es un profeta porque, es un profeta aunque. No es un adorador porque me va bien, porque me va mal. Es un adorador aunque me vaya como me vaya. Porque la fuente de su adoración, la fuente de su alegría, lo que lo hace saltar de alabanza a Habacuc, no es lo que pasa en el campo, no es lo que pasa en el corral, es que dice, yo me alegro y me gozo en ti, mi Señor, en ti, mi Dios. Y miren qué hermoso, Habacuc parece mirar, ¿cuántos están en un escenario un poco malo en este tiempo? ¿Podemos hacer una estadística? ¿Hay alguno que está en un escenario un poco malo? Bueno. Habacuc mira por encima. ¿Vieron? Los sabios se entraron a la casa, entraron al escenario. Hay a veces un movimiento o una idea en el ámbito cristiano que negamos. No voy a decir que tengo esta enfermedad. No voy a decir que no tengo trabajo. Yo tengo trabajo. No, hermanos, si no tenés trabajo, no tenés trabajo. Se ríe allá ahí, ¿no? Porque parece que si yo lo digo, lo atraigo, algo así es, ¿no? Claro. Entonces, tenés una enfermedad que se llama tal, pero yo no voy a decir que tengo, no, yo no estoy enfermo. No me alcanza el sueldo, pero yo no voy a decir que no me alcanza el sueldo. El sueldo me alcanza y me sobra, porque yo soy un hijo de Dios. No, ser hijo de Dios no significa que niegues la realidad que te toca vivir. Ellos se entraron a la casa, ellos se aceptaron el escenario y en ese escenario no dijeron, esto es un palacio, acá escuchamos música sonando, no. Habacuc no dijo todo está bien. Habacuc dijo, el escenario es malo, pero miro por encima de ese escenario. Miro por encima del escenario temporal. Decirle a dos personas temporal. Temporal. Miro por encima del escenario temporal y miro el escenario eterno y me alegro en el Dios de mi salvación. Amén. Porque aunque el corral esté vacío, aunque este problema no se solucione, yo miro por encima de lo temporal
y miro que lo eterno está solucionado con la sangre de Cristo y yo me alegro y me gozo en el Dios de mi salvación. Amén. Dice el Salmo, nos has dado más alegría a nosotros que la alegría que tienen los que no te conocen cuando abundan sus cosechas. Porque el gozo que Dios nos puede dar, el gozo de su salvación, es mucho mayor que el gozo de los escenarios temporales. No niegues el escenario que estás viviendo, pero sabes que en ese escenario hay un rey digno de ser adorado, hay un rey digno de que abras tu cofre y lo adores. Y por encima de ese escenario podés mirar y ver que hay una salvación que ya está comprada y asegurada. Amén. ¿Cuánto damos gracias a Dios? ¿Querés dar un aplauso de gratitud al Señor? Gracias, Señor. Que le diga, Señor, gracias, gracias. Gracias porque por encima de mi escenario temporal hay un escenario eterno y es bueno. Hay un escenario eterno que está resuelto. Todos los escenarios temporales están resueltos con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero los escenarios a veces nos confunden. Los escenarios a veces no nos inspiran adoración y nosotros tenemos que corregir ese error. No adores a Dios por cómo te está yendo. Adora a Dios por quién es Él. Amén. Pastor, yo quiero ser un adorador así. Porque acá suena como fácil todo, ¿no? Pero después nos subimos al auto, nos tomamos el colectivo, llegamos a casa y empiezan las cosas, ¿no? Pastor, yo quiero ser un adorador como ellos. Quiero adorar en cualquier escenario. Quiero que mis cofres, pase lo que pase, quiero que mis cofres se abran en adoración al Rey. ¿Por qué razón ellos lo adoraron? ¿Qué entendían ellos que podemos entender nosotros para adorar a Dios en cualquier escenario? ¿Ellos vieron algún milagro? Ahí en esa casa no había ningún milagro. ¿Ellos escucharon alguna enseñanza gloriosa de Jesús? No. Jesús en ese tiempo debe haber tenido 1 año, porque ahí empieza Mateo diciendo, ocurrió en el tiempo que Jesús nació en Belén. Ellos no llegaron al establo, no llegaron a donde estaba el pesebre. Ellos fueron a una casa, ¿sí? Porque fue un tiempo después del nacimiento de Jesús. No vieron un milagro, no escucharon ninguna enseñanza que lo dejara con la boca abierta. Sin embargo, lo adoraron. Lo más probable es que estas personas, como les decía, vinieran de Babilonia, ¿sí? Y saben que en Babilonia, 600 años antes, había habido un profeta judío llamado Daniel. Y Daniel era uno de los principales sabios de la corte y era una persona de gran influencia. Y seguramente Daniel llevó todas estas profecías y llevó todas estas verdades acerca de un gobernante que vendría a esa región. Entonces ellos eran hombres que se dedicaban a estudiar ciencias, a estudiar religión, pero entre todas esas cosas estudiaban las profecías bíblicas, ¿sí? Estudiaban las profecías bíblicas. Y el propio Daniel anunció ahí en el capítulo 9:25, escuchen, dice, pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Es la forma profética de decir 483 años. ¿Está bien? Pasarán 483 años desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga, decí conmigo, venga, un gobernante, el ungido. 600 años antes, Daniel dice, van a pasar, habla de semanas que son semanas de años, y dice 69 semanas. 69 por 7 son 483 años. Y estas personas tomaban en serio las palabras de la profecía. Entonces ellos sabían que el tiempo se estaba cumpliendo de que un gobernante iba a venir, pero no era cualquier gobernante, dice el ungido. Todos los reyes de Israel eran ungidos. Pero acá hay algo distinto. Acá se lo está anunciando 500 años antes. Este es un gobernante distinto. Este es un ungido distinto. ¿Saben qué ungido significa Cristo? Ungido en griego es Cristo. Dice, viene un gobernante, viene un Cristo.
desde que se dé la orden de restaurar la ciudad y demás, hasta que ese gobernante venga, van a pasar 483 años. Y estas personas que vivían de eso, se dedicaban a eso, dijeron, en el año tal se dio la orden, Artajerjes dio la orden de reconstruir las cosas, estamos en el calendario justo de que el gobernante, el ungido, va a venir. Y 100 años antes de Daniel, un tal Miqueas dijo, Miqueas 5:2, tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti, ¿quién? Un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen, ¿desde dónde? Pueden imaginarse esos sabios ahí con todas sus profecías y sus calendarios y que estudiaban los cielos y dicen, hey, acá Daniel era como un prócer. Acá Daniel dice que más o menos para esta época va a venir un gobernante, un ungido. Y Miqueas, hace 700 años, dijo que iba a nacer en Belén un gobernante que su origen es desde la eternidad. Y empiezan a armar ese rompecabezas de la realidad con las profecías. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué estas personas, aún en ese entorno de una sencilla casa de Belén de Judea, ellos pudieron postrarse y adorar? Porque ellos conocían lo que la palabra de Dios decía de ese niño. No necesitaron ver ningún milagro, no necesitaron escuchar ninguna enseñanza. A ellos les bastó saber lo que Dios a través de la Biblia decía de ese niño. Y eso les bastó para adorarlo. Este libro, la Biblia, dice de Jesús tantas cosas extraordinarias que si nosotros las miramos y las atendemos, viviríamos abriendo nuestros cofres y adorando al Señor todo el tiempo, en cualquier escenario. Qué interesante que personas que vinieron de miles de kilómetros para adorar a Dios, porque prestaron atención a las profecías. Pero ni Herodes, ni todos los escribas, ni todos los que estaban en Jerusalén, a 8 kilómetros de ahí, ellos no le habían prestado atención. Ellos estaban pensando en su escenario. ¿Qué está pasando políticamente? ¿Qué está pasando con Roma? ¿Y qué pasa con el Oriente? ¿Y qué pasa con Herodes? ¿Y qué pasa con Pilato? ¿Y qué pasa con fulano? ¿Y qué pasa con Mengano? Hermanos, nosotros como iglesia no tenemos que estar enfocados en los escenarios. Tenemos que conocer mucho más a una persona que a los escenarios. No podemos vivir aislados de lo que pasa. No podemos vivir aislados de la realidad política. Pero si nosotros vivimos tan absorbidos por el escenario, nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Estaban a 10 kilómetros del Mesías prometido y ellos solo estaban pensando, ¿qué pasaría con Roma? ¿Cuál sería el próximo gobernante? ¿Cuál sería el próximo emperador? ¿Cuál sería el próximo impuesto que les van a cobrar? No podemos repetir ese error. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿amén? Y nosotros tenemos que vivir no estudiando el entorno, no estudiando los escenarios. Nosotros tenemos que vivir estudiando la vida de una persona que en cualquier escenario nos hace ser prósperos y tener gozo sobrenatural. ¿Amén? Nosotros necesitamos conocer a una persona. Si un creyente conoce cualquier otra cosa más que de Cristo, tiene que madurar. Podés jactarte de conocer muchas cosas, pero la Biblia dice, no se jacte el fuerte de su fortaleza, no se jacte el sabio de su sabiduría, no se jacte el rico de su riqueza. Si se van a jactar de algo, jáctense de una cosa, de conocerme y entenderme que yo soy el Señor. Hay una cosa que nosotros necesitamos conocer por encima de todas las demás, y es la persona de Cristo. Bueno, pero eso pasó hace muchos años, ahí estaban cerquita de la profecía. Cerquita no, 700 años. Y dice el apóstol Pedro, me encanta cómo lo escribe Pedro, capítulo 2, verso 1. Pedro nos dice, hey, creyentes, ustedes tienen que hacer lo mismo que hicieron los sabios de Oriente. Hey, ustedes tienen que prestar atención a lo mismo que le prestaron atención a ellos. Segunda de Pedro 1, verso 19. Escuchen. Confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar, ¿cuánta atención? ¿Cuánta atención, iglesia?
mucha atención. No es una sugerencia, es el apóstol diciendo, ustedes deben prestar mucha atención a las noticias, no. A lo que ellos escribieron. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¡Wow! Pedro dice, en medio de la persecución de Herodes, en medio de un escenario terrible, un escenario que no inspiraba a nadie a abrir su cofre y adorar, porque Herodes los metía en alquitrán a los cristianos y lo usaba como antorcha a la noche. Un escenario que no inspiraba la adoración, un escenario que inspiraba el terror, a la duda, a la desconfianza. Pedro dice, ustedes tienen que prestar mucha atención a lo que los profetas escribieron. Y me gusta cómo el Espíritu lo inspira a decir, confiamos aún más en el mensaje de los profetas. Confiamos aún más. ¿Por qué? Claro, porque muchas de las cosas que los profetas escribieron ya se habían cumplido. Entonces dice, hey, Isaías escribió que nacería de una virgen. ¿Y qué pasó? Así fue. Y Oseas escribió que se iba a ir un tiempo a Egipto. Y así fue. Miqueas escribió que nacería en Belén. ¿Y saben qué pasó? Nació en Belén. Y Daniel dijo que iba a nacer en esa franja de tiempo. Y así fue. Isaías, lo leyó Maki más temprano. Isaías describió perfectamente los sufrimientos de Cristo. Que sería el Mesías, el elegido, pero que lo veríamos sin ningún atractivo para desearlo. Y que lo desecharíamos. Y que pensaríamos que sufrió y debía sufrir por su propio mal y por su propia rebeldía, por ser un rebelde. Pero Él estaba cargando los pecados de todos nosotros. Y que iba a sufrir y después de sufrir, abriría sus ojos y vería toda una descendencia y toda una generación que se logró gracias a su sufrimiento y quedaría satisfecho. Y que el Padre le daría los honores de un soldado victorioso. Todo eso fue anunciado. Y nosotros vivimos de este lado de esas profecías. Y si aquellos creían esas profecías, ¿cuánto más nosotros? Que todo eso ya se ha cumplido. Hoy nosotros podemos decir, si se cumplió todo eso que el Señor había anunciado, nosotros podemos mirar y estudiar y prestar mucha atención a lo que los profetas escribieron. Porque los profetas no se quedan solo ahí. Los profetas también dicen que el Señor un día va a volver y va a establecer su reino sobre la tierra. Y no sabemos cómo una virgen puede concebir. Y no sabemos cómo el Señor va a gobernar sobre toda la tierra. Pero una cosa tenemos en claro, que el mismo que cumplió aquello y esto va a cumplir todo lo demás. Porque ni siquiera una palabra quedará sin cumplimiento. ¿Amén? Cuando nosotros sacamos nuestra mirada de la casa, sacamos nuestra atención del escenario y empezamos a ver a la persona de Cristo. Y no lo que nuestro corazón nos dice, no lo que una moda cristiana dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Otra versión dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, a la cual hacemos bien en prestar atención. Y mire lo que dice Pedro. Dice, porque las palabras de los profetas, escuchen esto, las palabras de los profetas son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. El escenario es de oscuridad, el escenario es adverso, es difícil. Hay una lámpara que brilla en esa oscuridad. Y esa lámpara es la palabra profética de Dios, que nos dice que aunque el escenario sea oscuro, escuchen, un día, dice, el escenario va a ser oscuro, el lugar va a ser oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en los corazones. Cuando nosotros creemos la palabra profética más segura, estamos atravesando un escenario de dificultad, pero aún así nosotros podemos decir, por lo que Él hizo, por su fidelidad, por su obra, por su victoria, en este escenario oscuro, aún así, Él es digno de ser adorado.
Él es digno de que yo abra mi cofre y le dé lo mejor a Jesús. Amén. Quiero que te pongas de pie, por favor. Pedro termina la carta diciendo en el capítulo 3, verso 13, hablando de todo lo malo y de los escenarios de oscuridad, dice, pero según sus promesas, ¿según qué, iglesia? ¿Las promesas de quién? De Dios. Según sus promesas, que son profecía, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Qué hermoso esto. El escenario es completamente oscuro y adverso, pero, empieza así el versículo, pero nosotros esperamos que según Él ha prometido, un día va a haber cielos nuevos y tierra nueva donde va a gobernar la justicia. Entonces, Pedro dice, enfóquense en lo que está escrito. Enfóquense en las profecías. Presten mucha atención a lo que Dios dice que va a hacer, a lo que Dios dice que va a pasar. El apóstol Pablo dice también en 2 Corintios, nosotros no miramos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Miramos las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Y un par de versículos antes, Pablo dice, ¿saben por qué yo nunca me doy por vencido? Y después dice esto, porque no miro las cosas que se ven, porque miro las cosas que no se ven, porque miro esa victoria de Cristo en la cruz, que es eterna, porque sé que el dolor es temporal, sé que la enfermedad es temporal, sé que la escasez es temporal, sé que la soledad es temporal, sé que el luchar contra nuestra carne y desgastarnos luchando contra la tentación es temporal. Todo eso es temporal, pero Pablo dice, no miro lo temporal, miro lo eterno y no me doy por vencido. Y Pablo tenía la esperanza de que el Señor un día le daría la corona de justicia, la corona que Dios le da no solo a Pablo, sino a todos los que no están enfocados en el entorno, no están enfocados en el escenario, sino en lo que Él ha prometido. Amén. Un adorador está dispuesto a abrir sus cofres en cualquier escenario. Quizás el escenario en el que estás te puede haber confundido un poco y quizás tuviste tus cofres cerrados. No es momento de adorar. O quizás abrías tus cofres para adorar, pero solo por el escenario, solo porque las cosas estaban tan bien que adorabas, o solo porque las cosas estaban tan mal y estabas tan desesperado por la ayuda de Dios que no dudaste en abrir tus cofres y ofrendar y adorar a Dios. Pero hoy Dios nos llama a dar un paso de madurez, ¿sí? A no adorar inspirados en lo que nos pase, ni bueno ni malo, sino adorar en una persona que es digna. Y si nos va bien, es digno. Y si nos va mal, es digno. Y si sanamos, es digno. Y si la gente nos ama, es digno. Y si todos nos dan la espalda, es digno. Nada va a hacer que Él deje de ser digno. Y nuestras vidas van a ganar estabilidad. Nuestras vidas van a ganar solvencia. Nuestras vidas van a ganar fortaleza. ¿Por qué? Porque nuestra adoración no está basada en algo temporal. Nos alegramos y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Amén. Cuando nosotros pensamos en lo que estos sabios tenían, en cómo ellos adoraron a ese niño solo por esas profecías que habían visto, ¿saben qué? Nosotros tenemos mucha más ventaja que ellos, muchísimas más ventajas. Nosotros tenemos mucha más palabra que vino después de la vida de estos sabios de Oriente. Nosotros tenemos mucha más profecía, mucha más información. Se nos han revelado más cosas. Si ellos estuvieron dispuestos a hacer eso y a abrir su cofre en ese escenario, nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer 100 veces más, porque Dios nos ha revelado más. Y mientras más nos revela, más se espera de nosotros. Apocalipsis 5, verso 9 al 10.
Dice, tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Eres digno de tomar ese libro, de desatar los sellos y de abrir ese rollo. ¿Por qué eres digno? Porque se examinó a toda la población del cielo y no se encontró a nadie digno, pero se encontró a uno digno, Jesús. Ese rollo es el plan de redención. Ese rollo es el plan de Dios para redimirnos, para hacernos sus hijos, para limpiarnos los pecados. Y se buscó en toda la población del cielo y no se halló nadie digno. Y dice la Biblia que Juan, el apóstol, lloraba porque no se había hallado nadie digno. Pero de pronto se puso en pie uno como un cordero inmolado. Y se escuchó una voz que decía, tú eres digno de tomar el rollo. Tú eres digno de desatar los sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste sacrificado y ofreciendo tu sangre has comprado y has pagado el rescate para gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Inmediatamente después, los ángeles, los redimidos todavía no, todavía están esperando, pero los ángeles, dice el versículo 11 y 12, entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban un potente coro diciendo, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Él es digno. Hermanos, no vamos a negar el escenario, no vamos a negar lo que te está pasando. Quizás alguien ha sido injusto con vos, quizás alguien se ha olvidado de vos, te ha traicionado, te ha dado la espalda y eso es doloroso. Quizás estás solo, quizás estás esperando soluciones que nunca llegan. Quizás estás preocupado porque hay una enfermedad que avanza. Dios nunca nos dice que ignoremos los escenarios que estamos viviendo, pero nos dice que miremos por encima de eso, porque Él ha vencido, porque todos esos escenarios están vencidos. Y cuando nosotros miramos todos los escenarios que nos entristecen, que nos duelen, que nos preocupan, y vemos que todos esos escenarios están resueltos por la obra acabada y completa y perfecta de la cruz del Calvario, nosotros abrimos nuestro cofre en medio de la enfermedad, en medio de la traición, en medio de la infertilidad, en medio del dolor, en medio de un negocio que se cerró, en medio de un sueño que no funcionó, en medio del dolor de un ser querido que has perdido. Nosotros abrimos nuestro cofre y adoramos a aquel que prometió que un día va a secar nuestra última lágrima, que un día el cielo invadiría la tierra y Él sería nuestro Dios y nosotros su pueblo y viviríamos con Él para siempre. Y llega el turno de la canción donde ahí nos vamos a sumar nosotros. Ya no son los ángeles. Dice entonces, versículo 13, oí a toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban, bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. No nos inspira lo que nos está pasando, nos inspira una persona. Y miramos por encima de lo que nos esté pasando, bueno o malo, y miramos a uno y decimos, Él es digno. Él es digno de ser en gran manera adorado. Y dice que estos hombres abrieron sus cofres. ¿Cómo están tus cofres? ¿Te va tan bien que quizás te has olvidado de abrir esos cofres y adorar a Dios? ¿Estás disfrutando tanto de una bendición, de una provisión, de una promoción, que te has olvidado de abrir esos cofres y adorar a Dios? ¿O te estás yendo tan mal? Estás pasando momentos tan tristes, tan dolorosos, que ni siquiera pensás en abrir esos cofres. Yo quiero terminar mi sermón esta mañana invitando a todos a abrir nuestros cofres delante del que es digno de ser en gran manera adorado.
abrieron sus cofres y le ofrecieron oro. Oro significa pureza. Oro significa santidad. Saben, en medio de la prosperidad y de la abundancia, a veces nos olvidamos un poco de la importancia de la pureza y de la santidad. Estamos demasiado enfocados en disfrutar de lo que tenemos. O a veces en medio del dolor nos damos unas licencias y decimos, bueno, no creo que Dios sea tan exigente conmigo, la estoy pasando mal, estoy triste, estoy tan dolorido por lo que me pasa, estoy sufriendo tanto, con tanta angustia, creo que me merezco un descanso, me merezco darme algún gusto. Si esa era tu idea, yo quiero animarte que hoy, en medio de tu dolor, puedas decir, Señor, en medio de mi dolor, yo abro mi cofre y te ofrezco santidad. Yo te ofrezco pureza. Estoy cansado, estoy triste, pero no voy a pecar. Estoy triste, pero te voy a seguir amando. Estoy triste, pero te voy a seguir obedeciendo. No encuentro la puerta abierta, no encuentro la salida. Mi carne dice que me merezco darle la espalda a alguno de tus mandamientos, pero quiero guardar tus mandamientos. En medio de mi dolor, en medio de mi escenario difícil, te quiero ofrecer pureza. Te quiero ofrecer oro. Quiero ofrecerte oro, Señor. ¿Cuánto hace que no le ofreces pureza a Dios? Dice que le ofrecieron también incienso. El incienso es oración. El incienso es intercesión. El incienso es la demostración de que confiamos que hay un Dios en los cielos que nos escucha. El incienso se quemaba y el humo subía y era un recordatorio de que alguien en los cielos está escuchando nuestras oraciones. Cuando en medio de la tristeza y del dolor cerrás tus labios y dejas de orar y dejas de pedirle a Dios y dejas de decir, Señor, yo dependo de vos, yo sigo esperando en vos. Ayer no fue el último día que confié en vos, hoy sigo confiando en vos. Ayer no fue el último día que esperé en vos, sigo esperando en vos y seguiré esperando en vos hasta el último día de mi vida. Yo te ofrezco incienso, yo te ofrezco oración, porque sigo confiando, porque sigo esperando, sigo dependiendo en vos. Sos el Dios de mi salvación. Si la tristeza te hizo cerrar tu cofre y ya no orabas, y ya no le pedías a Dios, y ya dabas por perdidas tantas cosas, yo quiero decirte que tu oración en medio del dolor es adoración a Dios. Estás diciéndole al Señor, yo confío en vos. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Eso es incienso. Eso es oración. Que se abran los cofres esta mañana en la iglesia. Y que todos aquellos que estaban en escenarios de tristeza, de dolor, empiecen a demostrarle a Dios que ellos saben que hay un Dios en los cielos que tiene su oído inclinado a la oración de los justos. Tu silencio le decía a Dios, ya no espero nada. Tu silencio le decía a Dios, ya no creo que puedas hacer nada. Pero hoy el Espíritu Santo, confío que te va a motivar a abrir tus cofres y volver a orar y volver a interceder por esas cosas que parecen humanamente imposibles, pero Dios las puede hacer. Esa adoración, confiar que Dios puede hacer lo que para el hombre es imposible. Y dice que le ofrecieron mirra. La mirra está asociada con la muerte, la mirra está asociada con el sepulcro. Le ofrecieron mirra. A veces en nuestros escenarios de dolor, de tristeza, tenemos que decir, Señor, yo muero a mí mismo. Yo muero a mis planes. Yo muero a mis ideas. Yo estoy dispuesto a sacrificar cosas. Yo quiero adorarte, no solo de palabras, quiero adorarte también con mirra, quiero adorarte también con sacrificios de alabanza. Señor, quiero morir a mí mismo. Quiero dejar de vivir para mí. Quiero vivir para aquel que es digno de mi oro, de mi incienso y de mi mirra. Señor, queremos abrir nuestros cofres esta mañana. Queremos abrir los cofres. Queremos ofrecerte lo mejor.
Queremos ser como aquellos sabios que no le ofrecieron nada a Herodes. Herodes, acá en estos cofres tenemos cosas, pero no son para vos. Son para el único digno. Son para el único que merece nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra. Sistema, nuestros cofres están cerrados para vos. Personas que te rodean, tus cofres tienen que estar cerrados. Toda nuestra adoración, toda nuestra honra, toda nuestra alabanza, el motivo de nuestra vida, no puede ser ningún Herodes, no puede ser ningún otro mortal, no podemos ser ni siquiera nosotros mismos. Nuestros cofres se tienen que abrir y vaciar delante del único digno de recibir la gloria, la honra, el honor, la fama, la sabiduría y el poder, porque Él y solo Él ha sido hallado digno de abrir el libro, desatar los sellos y declarar libertad y restauración y redención por medio de su sangre. Solo a ti te abrimos los libros, Señor. Solo a ti te abrimos los cofres, Señor. Solo a ti te abrimos el corazón. Solo a ti te ofrecemos nuestra pureza. Te adoramos, te ofrecemos nuestro oro. Te ofrecemos nuestra mirra, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti. Solo tú eres digno, Señor. Perdón, Señor. Perdón. Perdón por las veces que hemos sido inspirados solo por lo que nos estaba pasando, para adorar o dejar de adorar. Hoy queremos dar un paso de madurez como familia. Queremos dar un paso de madurez como iglesia. Queremos adorarte por quien sos. No queremos ser confundidos por el entorno, por el escenario. Queremos adorarte por quien sos. Vamos a adorar al Señor. Te animo que empieces a darle palabras de adoración, palabras de gratitud. Quizás también pedirle perdón por los cofres cerrados. Habrá alguien perfecto. Sí, Señor. Habrá alguien que pueda abrir el libro y deshacer sus sellos. El león de Judá ha vencido ya. La raíz de David, el cordero inmolado que vida nos da. Habrá alguno digno, habrá alguien perfecto, habrá alguien que
santo, santo, santo. Santo Señor. Dios poderoso, Santo, 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 Dios poderoso, abrimos nuestros cofres, Señor. Te ofrecemos todo, te ofrecemos lo mejor. Señor, queremos adorarte porque sos digno. Queremos dejar atrás las cosas de niños, queremos dejar atrás la inmadurez. De adorarte porque nos sentimos bien, de adorarte porque nos sentimos felices. Queremos dejar atrás las cosas de niños, de adorarte porque estamos sanos. Queremos dejar atrás la inmadurez de buscarte solo cuando necesitamos algo, solo cuando el escenario se oscurece. Queremos buscarte de día y de noche. Queremos buscarte a tiempo y fuera de tiempo. Queremos buscarte cuando hay sol y cuando hay tormenta. Queremos buscarte todo el tiempo. Queremos abrirte nuestros cofres. No queremos ser adoradores que dependen de cómo les está yendo. Queremos ser adoradores que te adoran porque entendieron que hay un trono y uno en ese trono y uno que es digno de recibir toda nuestra adoración, todo nuestro honor, nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestra gratitud, nuestro amor. Señor, hoy miramos por encima de todo corral vacío. Hoy miramos por encima de toda necesidad. Nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Hoy no miramos el entorno, no miramos esa casa de piso de tierra, humilde, que parece decirnos que ahí no hay un rey, que ahí no hay nada glorioso. Hoy cerramos nuestros ojos a esas cosas y miramos a aquel que nació, a aquel que murió y resucitó, y a aquel que está en el trono y vive para siempre. Hoy miramos a ti, Señor. Padre, quiero orar para que quites y arranques de nosotros toda distracción, Señor. Que en este tiempo nuevo que estamos viviendo, Señor, como iglesia, como nación, aún este año nuevo que viene, Señor, oramos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia, un pueblo que presta mucha atención a tus palabras. Un pueblo que presta mucha atención a lo que dijiste que sos, a lo que vas a hacer, a lo que viene por delante. Señor, para que nuestras vidas sean firmes y estables. Líbranos de prestar atención a las cosas equivocadas. Queremos mirar lo que debemos mirar y abrir nuestros cofres y adorarte porque sos digno, Señor.
Ministra nuestra vida, Espíritu Santo. Ministra la vida de la iglesia, Señor. Ministra los corazones. Ministra a los cansados. Ministra a los que se sienten indignos, inmerecedores de adorarte. Ministra a los que se equivocaron tantas veces, que piensan que sus cofres están vacíos. Ministra a los que solo ven su dolor, su tristeza. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos a abrir nuestros cofres y adorarte. Y que cuando nuestra alma pregunte por qué, y cuando el enemigo susurre por qué, y cuando nuestra carne diga ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Nosotros podamos recordar esta palabra. Porque el Cordero es digno. Porque el Cordero es digno. ¿Por qué lo adoras? Si el problema no se fue. Porque el Cordero es digno. ¿Por qué lo adoras? Si todavía el dinero no te alcanza. Porque el Cordero es digno. ¿Por qué lo adoras? Si seguís con todas esas puertas cerradas delante tuyo, porque el Cordero es digno. ¿Por qué lo adorás? Si no impidió que te dejaran solo, si no impidió ese accidente, si no impidió esa pérdida, si no impidió esa enfermedad, ¿por qué lo adorás? ¿Por qué lo adorás? Y que la respuesta tuya hasta el último día de tu vida sea: lo adoro porque el Cordero es digno. El que está en el trono es digno. El que me compró con su sangre es digno. El que me adoptó en la familia de Dios es digno. El que borró mis pecados con su sangre es digno. El que murió por mí es digno. El que se levantó de la muerte al tercer día es digno de recibir la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno. Esa es nuestra brújula, esa es nuestra razón, ese es nuestro motivo. Porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno. Aunque nuestros ojos no vean nada, eres digno. Aunque no abras esa puerta, eres digno. Aunque siga el problema, eres digno. El Cordero es digno, es digno, es digno. Por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gracias, Jesús.